The Steelers are on the clock. There's a pool of people coming into the National Football League, and it's our job to know them. This draft class is loaded. I seen that 412 popped up. I said, okay, this is the call. The Steelers are on the clock. What do you think they're going to do right here? The Pittsburgh Steelers select. We're about to make you a Pittsburgh Steeler, brother. Congratulations to you and your family. Derek, how you doing? Man, congratulations, man. We're excited about getting started. We want you to bring that big boy presence that's been on display on all that tape we looked at. The Pittsburgh Steelers select Derek Harmon, defensive tackle, Oregon. He has Steeler DNA. For us, man, it starts inside and up front. And this is a guy that's capable of dominating that space versus the run and the pass. And so we're really excited about having him. Kudos to Omar Khan on this draft. They were busy. They pretty much stuck to the script they like. Physical, guys who have productive college careers, and that's what they did. It is awesome getting a couple national champions, man, because you guys know what's required, man. Let the board come to you and then get the guy you like at that spot. Yeah, and it's worked out for them in their favor deep in this draft. That's why the process of getting out there and getting to know the guys is so important to us. There's sometimes when you're like, that guy, he's one of us. The talk of the town, the 2026 NFL Draft coming here to the city of Pittsburgh. The Steelers are on the clock. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana Steelers, un podcast de NFL Chile. Yo los saludo como siempre y les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y le doy las gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de nuestro podcast. Los invito como siempre a darle me gusta, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a comentarlo, a compartirlo a través de redes y estar en contacto por X y por Instagram en las cuentas de @Steelers en Chile. No nos veíamos hace tiempo, desde antes del draft. Me disculpo un poco por la demora, teníamos harta información que procesar. Y obviamente este capítulo trae mucho contenido, así que comencemos. En este episodio, como siempre, vamos a revisar algunas noticias. Vamos a comentar un nuevo wide receiver que se incorpora al equipo de Pittsburgh. Vamos a comentar también el corte de dos jugadores, uno de ellos por un triste retiro. Y vamos a revivir o recapitular lo que fue la primera ronda del draft y un resumen de lo que fue el draft para Pittsburgh. Y finalmente comentar un poco de lo que son los undrafted free agents que se incorporaron también al equipo. En relación a las noticias, como les decía, lo primero que les quería comentar se trata de un corte del roster del jugador nose tackle Montrevious Adams. Está en la fotografía ahí al centro abajo. Era algo
no muy esperado, pero entendible, después de que en el draft seleccionaron a 2 linieros defensivos en la primera y en la quinta ronda por parte de Steelers. La verdad es que Montrevious Adams había tenido un rol de reserva detrás de Keanu Benton, que era el tackle nariz titular, y estuvo en el equipo desde el año 2021, si ustedes se recordarán. El año recién pasado, algunas lesiones lo pusieron en una mala situación, le quitaron el juego y le quitaron snaps. Jugó solamente 11 partidos y con una producción bastante pobre, solamente 14 tackles y una captura. Al cortarlo, los Steelers ahorran un poco de cap space, 2,25 millones se liberan en el cap, y dejan como dinero muerto $875,000. La noticia triste tiene que ver con la fotografía que está al centro, pero arriba. Se trata de un jugador joven que se ve obligado a retirarse, el safety Ryan Watts. Fue aconsejado por tanto los médicos como el equipo, médicos particulares y médicos del equipo de Steelers, dejar de jugar fútbol, básicamente por razones médicas, por riesgo de su salud. Por lo mismo es cortado del roster con una designación de falla en test físico en el fondo. Hay que recordar fue pick de sexta ronda del draft del año 2024, Universidad de Texas. La verdad es que prometía en el training camp y también durante el preseason, y lamentablemente se lesionó, si ustedes recuerdan, en la última jugada, en el último partido de pretemporada contra los Detroit Lions. En Detroit tuvo una lesión de cuello que requirió cirugía durante la temporada. Se intentó rehabilitar durante el 2024, estuvo en la Injured Reserve. La verdad que no hay detalles específicos de qué se trató la lesión ni la cirugía, pero en el fondo lo que se puede presumir es que hay un riesgo de que si vuelve a tener un golpe o alguna lesión pueda terminar con alguna secuela. Ahora obviamente está bien, puede hacer sus cosas normalmente, pero eso es lo que se quiere evitar. Así que termina su carrera lamentablemente. Él posteó una foto, se vaya abajo a la derecha, y arriba, bueno, se ve el momento en que sale de la cancha lesionado. Obviamente se informa también que el equipo de Steelers lo va a seguir apoyando en lo que es su transición a lo que vaya a seguir adelante con su vida. El nuevo jugador que firmó Steelers, la fotografía que está ahí a la izquierda, se trata del wide receiver Robert Woods. Este jugador tiene 33 años, mide 1,83 m, pesa 88 kilos. Originalmente fue seleccionado en la segunda ronda del draft del año 2013, con la selección número 41 por el equipo de los Buffalo Bills, donde estuvo por 3 años. Luego se contrató en Los Angeles Rams, donde estuvo del 2017 al 2021. La verdad que su mejor temporada fue en el año 2018, cuando tuvo 1,219 yardas y 6 touchdowns. También fue campeón del Super Bowl con los Rams, pero la verdad es que actualmente le queda poco como wide receiver, pero es bueno en el bloqueo para juego terrestre. El año pasado jugó 15 partidos, en la temporada pasada con los Houston Texans. Tuvo 20 atrapadas solamente para 203 yardas sin touchdowns. Y se firmó con Steelers en un contrato de 1 año por $2 millones. Claramente no va a ser ni por lejos la estrella del wide receiver room, pero aporta algo diferente, un poquito de habilidades distintas a lo que puede tener un DK Metcalf. Comentemos un poco lo que nos dejó el draft. Se reportó una excelente asistencia a lo que fue la primera noche y los 3 días del draft en Green Bay, en el estado de Wisconsin. La primera noche, como ven ahí en la fotografía a la izquierda, 205,000 personas asistieron, y durante los 3 días al evento asistieron cerca de 600,000. Aquí les quiero recordar que la población total de la ciudad de Green Bay habitualmente es un poquito sobre los 100,000 personas. Así que para que comparen un poco la cantidad de gente que llegó en relación al tamaño de la ciudad. Además los ratings fueron bastante buenos. El segundo draft más visto después del draft que fue el año del COVID, que hasta ahora es el que ha sido más visto. Se informó alrededor de 7,5 millones de
espectadores promedio en todas las plataformas en que se transmitió el draft, y aumentó esto un 27% versus el año 2024. Todo esto para recordar que el próximo año el draft va a ser en Pittsburgh, en Pensilvania, y además durante el draft se anunció en la primera ronda el próximo hito, que es de estos no eventos, pero que marcan este ciclo de noticias que mantiene la NFL vivo durante todo el año, que es la publicación del calendario, donde se informan las fechas exactas de los partidos de la próxima temporada. Eso se va a realizar el día miércoles 14 de mayo. Recordemos un poco lo que fue la primera ronda del draft del día jueves. Pudimos estar ahí en el live de NFL Chile, si bien con algunos problemas técnicos. Finalmente pudimos comentar el pick de Pittsburgh. Espero que algunos de ustedes lo hayan podido disfrutar. La verdad es que esta primera ronda comenzó como se esperaba, con el pick de Cam Ward a Tennessee en la primera selección, pero luego una sorpresa, que fue un trade entre el equipo de Jacksonville y los Cleveland Browns. Y obviamente esto se temía que ordenaría todo el draft, todo el board, pero si bien cambiaron los equipos de posición, los jugadores que tomaron fueron los que se esperaban en cada posición. Travis Hunter se seleccionó en la segunda posición por el equipo de Jacksonville, que subió a ese lugar. Y en la posición número 5, los Browns tomaron al liniero defensivo Mason Graham de la Universidad de Michigan. Luego, bueno, desde el punto de vista de Steelers, nos empezamos a poner un poquito nerviosos cuando en la selección número 13 el equipo de Miami Dolphins tomó a Kenneth Grant, al liniero defensivo de Michigan. Y unos poquitos picks después, con la selección 16, los Arizona Cardinals tomaron a Walter Nolen. Así que con eso quedamos un poquito en jaque con estos tres linieros defensivos que comentamos en los capítulos previos, y estábamos básicamente a merced del equipo de Cincinnati, que también podía tomar el defensivo, que de hecho tomó un defensivo, podría haber tomado un liniero, pero se inclinaron por el edge Shemar Stewart. Y con eso nos cayó el pick 21. Les puse de lado también nuestra Big Board, en el fondo, para recordarlo un poco y ver si realmente funcionó. Lamentablemente tuve un error ahí importante que tiene que ver con el cornerback Will Johnson de Michigan, que yo lo tenía bastante alto en el board y que cayó inesperadamente, probablemente por un problema de lesión, que si bien se había reportado, no estaba claro que fuese tan grave o tan restrictivo para los equipos. Así que cayó hasta la segunda ronda. Obviamente, si obviamos ese error, de los que seguían disponibles y no los tomó Steelers, estaban por debajo de Derrick Harmon. Ustedes pueden ver ahí en el board, estaban disponibles y no tomaron ni Matthew Golden como wide receiver, ni a Marion Hampton como running back. Y obviamente, lo más polémico comentado, tampoco tomaron a Shedeur Sanders, el quarterback de Colorado. A mí personalmente me quedó bastante claro que no lo iban a tomar después de la conferencia de prensa pre-draft, donde habló Mike Tomlin. Y curiosamente habló específicamente de Shedeur Sanders, en el fondo exaltando sus cualidades y hablando bien del jugador. Y eso para mí, en el fondo, fue una clara señal de que esto no era un interés muy real, porque con lo cerrado y en el fondo lo estratégico que es Mike Tomlin, si hubiese tenido un interés real, jamás habría hablado del jugador, jamás lo habría comentado con esa soltura. Así que ahí me terminé por convencer, pero ya en el board lo había puesto por debajo, por lo menos, de los linieros defensivos y de los wide receivers que más me parecían interesantes. Lamentablemente no se pudo demostrar si el board estaba en lo correcto, en el sentido de que Derrick Harmon era el preferido por sobre los otros dos linieros defensivos, tanto Nolen como Grant, porque en el fondo no estaban disponibles al momento de seleccionar. Y en el fondo este era el último liniero de estos tres que estaba disponible. Así que Pittsburgh de una vez lo tomó. Algunos critican el pick como un poquito sobre-drafteado. En el fondo tenía un valor a lo mejor un poco menor, pero también era riesgoso pensar en un trade back, o cuántos puestos podrías haber bajado y qué clase de capital recuperar, con el riesgo de que cualquier equipo subiera y se llevara al último jugador que te interesaba, básicamente, que era uno de estos linieros defensivos top, de este peldaño por lo menos.
incluso para confirmar un poco el interés que hubo en esta primera ronda por la posición de liniero defensivo. En el pick 28, Detroit tomó a Tyleik Williams, el liniero defensivo de Ohio State, que para mí incluso estaba un poquito ya fuera de primera ronda. Sube a la primera ronda por interés en la posición. Yo lo tenía con el número 28 ahí en mi big board, como pueden ver, con opción si es que eventualmente hacíamos un trade back. Pero en global esta primera ronda estuvo más o menos dentro de lo esperado. Se fueron solamente 2 quarterbacks, que fueron el ya mencionado Ward en la primera selección y Jackson Dart en la selección número 25 por parte de los New York Giants. Se seleccionaron solamente 2 running backs, también como se esperaba. Varios tackles ofensivos, solamente 3 wide receivers, 4 si contamos a Hunter, y para mi gusto pocos edge seleccionados en la primera ronda para la supuesta calidad que tenía la clase en esa posición. Solamente 5 en la primera ronda. Curiosamente pocos cornerbacks, sumado al tema que les comenté sobre este jugador que cayó de la posición, y además de la mitad de tabla para abajo. Veamos un poquito más específicamente el draft de Pittsburgh. También ahí está el resumen a la izquierda de todas las selecciones, las vamos a ir analizando una a una. Pero pueden ir recordando bastante dentro de lo proyectado, un poco ser parecido a lo que comentamos o la idea en el fondo que proyectamos en el mock draft que hicimos en el último episodio, excepto algunas sorpresas puntuales, pero salió el defensivo en la primera ronda con Derek Harmon. No tuvieron la posibilidad de seleccionar en la segunda ronda sin picks al no hacer ningún trade. Y luego no hay que olvidar o hay que mantener presente que ese pick de segunda ronda, mientras yo les decía, ¿no es cierto?, iba a ser una larga espera de nombres que iban a salir del board sin poder hacer nada, había que pensar que esa segunda ronda era DK Metcalf. En el fondo esa era la recompensa. Y en la tercera ronda el running back Caleb Johnson, de nuevo la posición de running back en tercera ronda, de Iowa. Y en la cuarta ronda vino la sorpresa, el outside linebacker Jack Sawyer de Ohio State. La verdad es que va a reforzar una posición que es clave para el equipo de Pittsburgh, que es la de edge rusher, que es la presión del mariscal. Va a ser depth, y viene siendo parte de una dinámica y un ejercicio que Pittsburgh ha hecho exitosamente en el último tiempo, que es tener un jugador en formación detrás de los jugadores que son titulares. Esto viene desde que Bud Dupree, por ejemplo, era titular, y Alex Highsmith comenzó a formarse lentamente, siendo un jugador de rondas más bajas, pero que se fue desarrollando en la posición. Actualmente lo están haciendo con Nick Herbig, siendo Highsmith el titular. Nick Herbig está haciendo esta formación, y la idea en parte es mantener un poco este flujo de gente joven formándose y trabajando detrás de las estrellas. Además es parte de una temática que esto lo dijo explícitamente Mike Tomlin, y lo veremos una y otra vez durante toda la clase. La idea y el objetivo era volver a ser físico, recuperar cierta marca de fútbol más fuerte, y también reforzar lo que es la defensa contra la carrera. No hay que obviar la humillación que tuvo Steelers de parte de Baltimore, con 299 yardas por tierra en ese partido de playoff. Y esto se lo preguntó explícitamente el presentador Rich Eisen en algún momento a Mike Tomlin durante el draft en una entrevista. Le preguntó básicamente, Mike, ¿en qué momento tomaste la decisión de reforzar la defensa por tierra después de ese partido de playoff? ¿Cuánto tiempo te tomó convencerte de esa idea que están ejecutando ahora en el draft? Y Mike Tomlin, con una sonrisa, básicamente responde: antes de llegar a las duchas. O sea, fue algo prácticamente inmediato, y que tenía muy clara y fija esa idea desde ese momento, y eso es básicamente lo que se ejecutó en este draft. Y en esa misma línea, el pick siguiente en la quinta ronda, el segundo liniero, esto también lo conversamos en los mock drafts y en el capítulo, la idea de tomar un segundo liniero defensivo más bajo, con un rol más de nose tackle. Se trata del jugador de Iowa, Y.J. Black. Además, en esta quinta ronda hicieron un trade back con el equipo de Kansas City, lo que le permitió recuperar capital de draft
hicieron intercambio con Kansas City bajando de la selección 156 a la 164 y con eso ganaron de vuelta un pick de séptima ronda, la selección número 226. También se cumplió otro de los principios que comentamos, que es tomar un quarterback, el mariscal, en rondas más bien bajas. Llegó al equipo en la sexta ronda con la selección de Will Howard, el quarterback de Ohio State. Y luego en la séptima ronda, 2 jugadores con potencial de equipos especiales. En la selección número 226, el linebacker Carson Brunner. Y en el pick 229, al cornerback y devolver despejes Dante Kent. Lo otro curioso de esta clase de draft es que hasta el último jugador, hasta Dante Kent, todos los jugadores venían de equipos de la conferencia Big Ten, excepto por Dante Kent. Así que hay también una particularidad. Vamos a ir revisando un poco las selecciones, no nos vamos a detener en profundidad en cada jugador, eso lo vamos a dejar para los episodios que vienen un poco más adelante, en un análisis más detallado del juego y de las características, pero sí en esta primera revisión quiero en el fondo recordar un poco en qué contexto se da el pick, hablar un poquito de valor, de la justificación un poco de la selección en el momento, más que detalles del jugador en sí. Además que en el episodio 4 de esta tercera temporada, cuando revisamos los linieros defensivos y los running backs, hablamos tanto de Derrick Harmon como de Caleb Johnson, así que los invito a revisar eso también. Hicimos un análisis bastante profundidad, tanto de la primera como segunda selección de nuestros Steelers. Así que vamos a resumir un poco el contexto y hablamos un poquito de cómo se dio el pick de Harmon. Me resulta casi poético el hecho de que el último pick de primera ronda que había utilizado el equipo de Pittsburgh en un liniero defensivo había sido precisamente el año 2011 con la selección número 31, un jugador de Ohio State, un tal Cameron Hayward. Y es precisamente 14 años después al jugador que busca reemplazar a Steelers con esta nueva selección de primera ronda. Es de esperar que Harmon se pueda desarrollar y eventualmente pueda, de aquí a un par de años, en el fondo tomar el cetro y seguir ese juego dominante y esa posición en la línea defensiva de aquí a un par de años, como os decía. Se supone que algunos equipos habrían descartado a Harmon por temor y por algunas dudas de un tema de salud. Trascendió que durante el Combine había salido una resonancia de hombro con algún daño en el hombro, con una lesión de labrum y un problema ahí de alguna rotura. Pero la verdad es que esto se le preguntó a Mike Tomlin y a Omar Khan en la conferencia de prensa justo después de la selección y dijeron que lo habían revisado los médicos en la visita a Pittsburgh y estaban ellos ok con el tema de la salud. Así que esperemos obviamente que no tenga problemas por ese lado, pero seguramente por eso pudo también caer un poco más en el board y algunos equipos lo habrían descartado. Lo último que quería destacar sobre Derrick Harmon es el lado humano y la relación con su madre Tiffany Zane. Si han visto los últimos días en la cuenta de Instagram, en @Steelers en Chile, he puesto algunos videos de un poco entrevistas a Harmon hablando sobre la relación con su madre, con el gran apoyo y cercanía que tenía con ella, también relatando un poco el problema de salud que había tenido por un accidente cerebrovascular cuando Harmon estaba en Michigan State. Durante la noche del draft, en el momento en que los entrevistan los periodistas a Derrick Harmon, él les cuenta que está muy contento y que después de esa llamada va a ir al hospital a contarle a su mamá que fue drafteado por los Pittsburgh Steelers porque estaba grave en el hospital. Y lamentablemente a las pocas horas, tristemente lo que trascendió es que la mamá de Derrick Harmon, Tiffany Zane, había fallecido. Falleció esa misma noche. Al parecer Derrick Harmon alcanzó a verla y a contarle su alegre noticia de que había sido drafteado por los Pittsburgh Steelers. Y después de ese duro golpe, aún así Derrick Harmon decide viajar desde Detroit, donde estaba con su mamá viendo el draft, a la ciudad de Pittsburgh, a presentarse al equipo y a cumplir con las mínimas formalidades. Obviamente, por razones evidentes, no se hizo la típica conferencia de prensa que tiene el primer seleccionado con la prensa de Pittsburgh.
salió un comunicado del equipo de Steelers apoyándolo en este difícil momento. Y obviamente de nuestra parte también unas condolencias a Derek Harmon de este duro golpe que le sirva como motivación. Se ve muy apoyado por todo el resto de su familia. Y habla mucho del carácter de este muchacho. Bueno, en la tercera ronda, el siguiente pick fue el running back Caleb Johnson de la Universidad de Iowa. Para muchos el pick favorito, el mejor pick de este draft para Steelers. No solamente por la necesidad que había en la posición, algo que comentamos en los capítulos previos al draft y con la gran cantidad de jugadores de la posición de running back que fueron traídos como visitas pre-draft al equipo de Steelers, sino también por el valor. ¿Se recuerdan el episodio que analizamos los running backs? Cuando comentamos a Caleb Johnson, yo claramente dije que lo esperaba como un jugador de segunda ronda, a lo más tercera alta. Y es similar, por ejemplo, para Dane Brugler. Era el tercer mejor running back después de Ashton Jeanty y Marion Hampton. Él lo tenía en el número 49 de su Big Board. Si bien yo no estoy de acuerdo, creo que los running backs de Ohio State, que también fueron drafteados antes, tanto Tremaine Henderson como el otro running back de Ohio State, están un poquito en un peldaño sobre, pero claramente el que venía después, para mí era muy evidente que después de esos 4 nombres venía sí o sí Caleb Johnson, y en ese sentido era muy probable que se fuera a fines de segunda ronda, máximo inicios de tercera, como decía. Como se dio el tablero, la clave fue el equipo de Denver, que era uno de los interesados en la posición de running back, y que en la segunda ronda con el pick 60 tomó al running back R.J. Harvey. Fue el quinto running back que salió del tablero, Harvey, y con eso dejó caer a Caleb Johnson a la tercera ronda, pudiendo ser tomado por Pittsburgh. Tiene algunos cuestionamientos, tal vez la razón por la cual los equipos no se interesaron tanto en Caleb Johnson es su falta de velocidad, sobre todo en los ejercicios de las 40 yardas. Pero la verdad es que si uno ve el tape, esto no se traduce en el juego. Es un running back bastante rápido, con jugadas explosivas, con corridas largas. Y también con muy buena producción contra cajas con bastantes jugadores, contra cajas cargadas, como se llama. Parece ser un excelente fit para el esquema que quiere imponer Arthur Smith de estas corridas en zona. Eso lo vamos a analizar más en detalle también más adelante. Así que yo estoy de acuerdo que es un muy buen pick. Y obviamente hay muchas expectativas de él en Pittsburgh. El siguiente jugador en la cuarta ronda, como les había dicho, la gran sorpresa quizás de este draft para Steelers, tanto por la posición, que no se tenía como de gran necesidad, el outside linebacker, y de nuevo la importancia, como comentamos, de mantener la profundidad en la posición, mantener una rotación en caso de lesiones, y también, como decía, de tener la carrera. Y lo importante de este pick es que dejaron pasar en esta selección jugadores en la posición de mariscal, ¿no es cierto?, de quarterback y también de wide receiver. Pero la explicación que se da para esto es que además había un muy alto valor para el jugador en este momento, en la posición 123. Estamos hablando del jugador Jack Sawyer, el outside linebacker de la Universidad de Ohio State. De nuevo, si vamos a Dane Brugler, él en su Big Board, en su top 100, lo tenía en el número 58. Y era el 11º edge. Le daba un grado de segunda ronda. Así que esto para mí es un beneficio también de la clase, de la cantidad de edge rushers de calidad, en el fondo, que se van seleccionando en rondas altas. Va haciendo que estos jugadores que tienen un buen potencial caigan un poquito en el tablero y se puedan seleccionar en rondas más bajas. Es un jugador, bueno, del equipo campeón del fútbol colegial de Ohio State, donde además se destacó por jugadas grandes, explosivas, por su liderazgo. Además fue capitán defensivo. Y obviamente que hay una expectativa también en esta selección que ojalá sea algo parecido a lo que pasó con Peyton Wilson el año pasado, que fue un jugador que también cayó en el draft, pero que era un tremendo atleta y demostró ser un gran jugador. Así que se espera cosas parecidas de Jack Sawyer.
Y en la foto a la derecha, la quinta ronda, como ya comenté después del trade back, el segundo liniero defensivo, el jugador Wyatt Black de la Universidad de Iowa, un jugador grande, enorme en tamaño, de físico, con un perfil más de nose tackle, por lo mismo, como comenté también, complemento a lo que hace Harmon, porque no es exactamente el mismo jugador, aunque los dos son linieros. Y si bien tiene este físico y perfil para cumplir esa posición de nose tackle, Carl Dunbar, el coach de línea defensiva, dijo que el equipo lo ve más bien como un liniero defensivo más externo que tanto tackle. De nuevo, lo destaca también su fuerte defensa contra la carrera. Y si bien no tiene tan buen valor en cuanto a la posición como estos picks que vimos anteriormente, obviamente cubre una necesidad importante y sería teóricamente un buen fit también para el esquema que quiere desarrollar Pittsburgh a la defensiva. Ya cerrando con las últimas selecciones, en la fotografía ahí de la izquierda, el quarterback, el mariscal de campo, llega por fin, pero llega en la sexta ronda con el pick 185, y no fue ni Sanders, que cayó hasta un poco antes de esa posición, ni Jackson Dart, ni Taylor Shock, ni Shock, ¿no es cierto? Que son los quarterbacks que habíamos comentado en el episodio, sino que fue el quarterback Will Howard de Ohio State, también campeón colegial, pero muchos que lo critican un poco dicen que su juego no era tan destacado y que básicamente se benefició de un equipo rodado de estrellas, de muy buenos receptores, de dos running backs muy destacados, de una gran línea, y que básicamente el equipo lo llevaba un poco y fue más que nada un mero administrador del juego. Lo cierto es que fue mejorando conforme avanzó el equipo de Ohio State en la temporada, especialmente en postemporada, mejoró mucho sus números y su rendimiento, y no se puede obviar un liderazgo y una suerte de respuesta a la adversidad bastante atractivo, por lo menos, o interesante. Otra de las cosas que jugaron muy en contra de Will Howard es que en el Combine tampoco lo hizo nada de bien. Fue de los pocos quarterbacks que lanzaron en el Combine y la verdad es que no estuvo muy acertado. Pero de nuevo, los ejercicios de Combine no siempre se traducen no es fútbol real, puede tener muchos distractores. Y lo concreto es que independiente de eso, es un muy buen valor para la sexta ronda. Porque podría ser en el peor de los casos un buen quarterback reserva. Y si es así, se lo obtuviste en la sexta ronda, obviamente que eso tiene mucho valor. De nuevo, para Dane Brugler era el octavo mejor quarterback. Estaba proyectado para la cuarta ronda. Imagínense, el equipo de Pittsburgh lo obtuvo 2 rondas después de eso. Así que muy buen valor, independiente de lo que resulte finalmente con él. Y los 2 picks de séptima ronda. El primero, la selección número 226, es la fotografía del centro, el linebacker Carson Brunner, de la Universidad de Washington. Lo destacable de él es que es hijo del jugador Mike Brunner, seleccionado en la primera ronda del draft del año 1995, tight end del equipo de Pittsburgh, donde estuvo desde el 95 hasta el 2003. Y Mark Brunner actualmente también es scout para el equipo de Pittsburgh. Pero este chico no solo es hijo de, sino que además tiene méritos propios. Claramente su camino más probable del equipo es por el lado de los special teams, de los equipos especiales. Habló del Danny Smith en la conferencia de prensa después de la selección. Dijo que era capaz de jugar las 4 fases, kickoff, regreso de kickoff, despeje y regreso de despeje. Y tiene un currículum bastante destacado con más de 100 tacleados en la última temporada. Finalmente, la última selección, también de séptima ronda, el pick 229, se trata del esquinero y devolvedor de despejes Dante Kent, de la Universidad de Central Michigan. Si viene un pick bajo, va a competir en la posición de slot cornerback con Vinny Bishop, y también se espera que sea un aporte en equipos especiales, aporta velocidad, y también fue capitán defensivo, algo que se vio en muchos picks de este draft. Quiero detenerme solamente 2 segundos en el tema de los grades. Como ya les he comentado otras temporadas, después del draft salen básicamente todos los analistas a ponerle nota a los drafts, a las clases de draft de los diferentes equipos, notas con estas letras, ¿no es cierto? ABC.
La verdad que me parece una tontería, un ejercicio bastante inútil, porque los jugadores ni siquiera han entrenado, no han jugado un solo snap de fútbol, pues vamos a saber si son buenas o malas selecciones. Y en el momento lo que hacen los analistas básicamente es premiar a quienes eligen a los jugadores que ellos consideran buenos y castigar a quienes no lo hacen. En este año, por ejemplo, fue muy evidente con Shedeur Sanders y con Mel Kiper, que se enojó mucho porque Pittsburgh no lo seleccionaba, y cuando después ninguno de los equipos básicamente lo seleccionó. Y hay una gran variabilidad, como pueden ver en la foto a la derecha, para el draft de Steelers. Algunos analistas NFL.com le da una nota A y a otros hasta C-, así que una gran variabilidad. Como digo, mucho eso en castigo por no tomar quarterback, específicamente a Shedeur Sanders. Y lo otro que queda la duda, por ejemplo, es si consideran el pick de segunda ronda a DK Metcalf como parte de la clase de draft, porque obviamente es un pick menos, un jugador menos que puede seleccionar, pero a la vez un tremendo veterano y un excelente wide receiver que va a hacer un aporte a tu equipo. Eso hay que tomarlo en consideración en la ecuación, para mi gusto. Yo, como les he dicho, a mí me gusta hacer las análisis de la clase de draft alrededor de 3 años después, cuando ya los jugadores se han desarrollado y se sabe finalmente quiénes han sido, van a hacer un aporte o no. Así que en este momento eso lo relleno. Y una mirada que es un poquito más analítica, que relacionada un poco más con datos, es la evaluación que se hace respecto al valor. Aquí esto lo hace Warren Sharp, que trabaja con estadística y con analytics. Aquí básicamente lo que hace es definir un pick esperado, que es en relación a un consenso de todos los big boards, y eso lo compara en el fondo a la posición donde son seleccionados. Y si vemos ese diferencial, ustedes pueden ver ahí en el ranking de todos los equipos, Pittsburgh tuvo el 8º mejor draft, o sea, dentro del top 10, bastante aceptable. Y abajo están los picks que más diferencial tuvieron favorable. Mientras más a la izquierda el logo es mejor, mientras más a la derecha o a la derecha de la línea central no hay ganancia de valor, entre comillas. Los picks que más ganaron valor es Will Howard, que se seleccionó 69 posiciones después de lo esperado. Luego el outside linebacker Jack Sawyer, 58 picks después de lo esperado, y Caleb Johnson, 29 picks después de lo esperado. Y el último jugador que está ahí un poco casi en la línea es Derek Harmon, que, como les decía, estuvo 7 posiciones sobre lo proyectado. Finalmente vamos cerrando un poco este episodio con 2 palabritas sobre los undrafted free agents. No vamos a analizarlos uno a uno porque nos alargaríamos demasiado. Solamente les quiero comentar los nombres y los que me parecen más atractivos, y después en los capítulos más adelante podemos analizarlos un poquito más en profundidad si se da la oportunidad. Los undrafted free agents son jugadores que no fueron seleccionados en el draft, que se contratan en forma directa como agentes libres, pero son novatos. Se trata de 7 jugadores en este caso, en esta clase. Destacan entre ellos el safety Sebastián Castro de la Universidad de Iowa, un jugador de origen mexicano, está ahí en la fotografía a la derecha. Interesante porque podría aportar a la secundaria, es un defensivo bastante bueno, pero que tiene muy malos puntajes en el tema de las pruebas atléticas de tipo Combine. Tiene un RAS muy malo básicamente, y por eso no fue drafteado, pero en el juego eso al parecer se traduce, no se ve reflejado y sería algo mejor de lo que se ve en el papel. El otro jugador que destaco es el tight end DJ Thomas Jones, de la Universidad de South Alabama. Lo interesante de él es que, si bien jugó como tight end, en el comunicado de Steelers venía etiquetado como fullback, una posición que no hay actualmente en el equipo. Nadie ocupa ese rol de fullback, y siempre se ha dicho que la ofensiva de Arthur Smith podría utilizar un fullback, así que tendría esa opción. Lo otro destacado de él es que se le dio un bono de $30,000, que es el mayor a los undrafted free agents no quarterback que ha dado el equipo de Steelers hasta el momento. El equipo de Pittsburgh en general da contratos bien bajos a los undrafted free agents, algo que no es muy competitivo a nivel de mercado comparado con los otros equipos que están dando un poquito más de dinero, y por lo tanto es difícil competir en ese sentido. Así que es importante que se vayan rompiendo estas barreras y que el equipo vaya en el fondo soltando un poquito más de dinero para atraer a estos muchachos. El otro jugador que quiero destacar es el liniero ofensivo Aiden Williams,
de la Universidad de Minnesota Duluth. Esta es una universidad de División 2, pero es un jugador bastante atlético. Tuvo un Relative Athletic Score de 9.35. Puede jugar como guardia y pudiera ser reserva o aportar algo en la línea defensiva donde no hay mucha profundidad actualmente en los linieros. El wide receiver Rock Taylor de la Universidad de Memphis, ex compañero de Calvin Austin III. Y completan la lista de Undrafted Free Agents de los 7 nombres: el defensive tackle Blake Mangelson, el wide receiver Keshawn Williams, el tight end J.J. Galbraith y el pateador Ben Souls de la Universidad de Pittsburgh, un pateador de pierna izquierda. Así vamos llegando al final de este episodio. Yo espero que les haya gustado, como siempre, compartir este análisis y esta información tan relevante después de un evento como el draft. Vamos a seguir atentos, por supuesto, a todas las noticias. Como les decía, los voy a invitar a que en los próximos episodios hagamos un análisis más en profundidad de los jugadores que se seleccionaron en el draft. Idealmente vamos a revisar un poquito de video, algunas jugadas con elementos más interesantes de su juego, detalles de sus estadísticas y de sus características también, sus fortalezas y sus puntos más débiles. Así que eso obviamente nos va a tener ocupados en las próximas semanas. También las noticias de lo que pueda pasar en relación, por ejemplo, a Aaron Rodgers y a su eventual incorporación. Y prontamente también van a empezar las actividades ya del Rookie Minicamp, luego el Mandatory Minicamp. Así que vamos a estar informando paso a paso de quienes se reportan y cómo se van dando esas actividades. Yo, como siempre, les doy las gracias por acompañarnos. Los invito y les recuerdo a suscribirse al canal, a comentar los videos, dejar sus preguntas y a recomendarlo a sus amigos y fanáticos. Nos contactamos como siempre por X, por Instagram, @Steelers en Chile. Y yo me despido como siempre diciéndoles Here we go Steelers. Y hasta la próxima. Muchas gracias.